Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Con los resultados conocidos, la segunda vuelta se cierra como esta definición clara y con bien pocas ambigüedades. El país elige a José Antonio Kast próximo presidente, se impone con una ventaja muy amplia, 16 y fracción puntos sobre Janet Jara. No fue ni ajustada, ni tuvo mucho suspenso, sino un resultado que se ordenó rapidito y que dejó un mensaje político también bastante claro. Y el balotaje confirma además, Claudia, varias tendencias que son relevantes. Un electorado que con el voto obligatorio termina tomando una decisión clarita, concreta, un nivel de votos nulo menor al que se había anticipado, pero mayor del histórico, eso también hay que destacarlo. Una transferencia de apoyo de primera vuelta que se alineó mayoritariamente con el candidato ganador, con cruces interesantes de mirar también, sí, en algunas comunas, de candidato a candidato. Traía datos sí, respecto, por ejemplo, la votación París y como había pasado acá. Y de Matella Jara. Exactamente. También de Matella Jara había algunos ahí. Claro, hay algunos apoyos ahí que algunas sorpresas. Bueno, tenemos harto que mirar de los resultados. Tenemos la mitad de nuestro panel aquí instalado, pero la otra mitad viene caminando aquí. Viste, si justo todo perfecto. Todo calza. Todo calza, Pollo. Así es. ¿Cómo está? Para entender esos resultados, está entrando a estudios Juan Pablo Lavín, gerente general y fundador de Panel Ciudadano UDD, que me imagino que viene muy orgulloso porque su encuesta le fue muy bien en las proyecciones que hizo. Y Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerta y director ejecutivo de Cifra. Qué gusto tenerlos aquí. Bueno, yo me subo también porque estamos todos aquí acompañando a Connie. Pero al fin con el diario del lunes. Al fin con el... Pero la otra vez también tuvimos con el diario del lunes, pues. Aquí también con la Claudita. Cierto. Pero ¿cómo? Pero ya estábamos hablando del diario de las 2 semanas en adelante. Sí. De Yolanda Sultana por la vida. O sea, estaba toda esa ansiedad como acumulada de lo que venía. ¿Es el diario del lunes que te hubieras imaginado, que te estabas imaginando tú, Camilo Férez, o no? Sí, el diario del lunes que además hablamos varias veces aquí, por la piscina de los 60, 65, 35, 30, según como se le mire. Esa gran piscina que hace rato viene siendo opositora, que hace rato viene diciendo lo que está diciendo y que finalmente eligió al quien cree era el mayor contraste o el mejor representante para hacerse cargo de ese sentimiento. ¿Cuánto dure? Ahí la parte de Juan Pablo. Claro, porque opta por ese voto contra y a favor de alguien que promete el cambio finalmente, pero no le está diciendo con eso que tiene su apoyo ni ideológico ni político. Efectivamente, Pablo. No sé Juan si ustedes Pablo. vieron bueno, perdón por los minutitos está bien. Se calzó muchas gracias por la perfecto. invitación. Usted tranquilo. No sé si vieron el informe de Faro UDD que sale siempre como en la madrugada del día siguiente. El que manda de cada Eugenio elección. Guzmán con cariño y... Ese mismo, y Miguel Ángel Fernández. Ahí pueden ver que es prácticamente calcado al informe que sacaron del plebiscito 2022. O sea, en el fondo, el plebiscito de apruebo o rechazo es básicamente lo mismo que Kast versus Jara en cuanto al nivel granular. O sea, en los nichos donde ganó Jara, que son básicamente mujeres menores de 35 años, en qué comunas, en donde había más afiliación a ciertos partidos, en donde, por ejemplo, las comunas donde había más evangélicos, donde mejor le fue al rechazo, donde mejor le fue a Kast. Claro. En la única elección en conjunto con el plebiscito, esta que acaba de pasar, donde todas las regiones se vistieron del mismo color, digamos. Entonces, es prácticamente como decir, más que Chile está cambiando tanto de ideología, cambiamos el padrón, digamos. Y eso está definiendo... Es una pregunta bien simple, la pregunta, pero no sé si la respuesta es tan simple. Se está hablando de esto de que cambió el clivaje, de que el clivaje, ¿no es cierto?, del proceso constitucional sigue marcando esencialmente no solo el padrón electoral, sino que como el curso de la sociedad chilena. Pero ¿por qué es importante hacer el punto respecto a ese cambio de clivaje? ¿Por qué es importante que se repita finalmente lo que marcó el apruebo y el rechazo? ¿Cuál es la importancia política y social que tiene? Entenderlo así. Camilo. Bueno, mucha. Ya. O sea, por una parte, para entender a la sociedad de la que estamos hablando o este padrón del que estábamos comentando recién, es muy importante saber cuáles son aquellas cosas que son un parteaguas más o menos definitorio que puede definir grandes grupos. Pero además tiene una importancia práctica para la política. Yo creo que desde ahí la mirada de esta discusión
Mira, puede ser que nos pasemos tanto tiempo como en la discusión sobre si sacaba o no sacaba la transición en este problema. Así que hoy día más de alguien te puede decir que ahora sí que se ahora acabó. sí que sí, Ahora y es sí. definitivo y no se para más. Con el cambio de clivaje, ahora sí que se acabó. No, porque es Claro. la primera vez que llega un presidente que votó por el sí. Claro. Entonces Además, ahora se acabó la ahora Bueno, sí pero, que sí. es que para allá quiero llegar, porque cuando tú caes rápido en eso, tienes que decir, ok, la gente se está comportando hoy día electoralmente de una determinada manera, pero si tienes que decir que es la primera vez que llega un presidente que votó por el sí o que estuvo por el sí a ser electo, quiere decir que el sí y el no han muerto del todo. Sigue Claro, teniendo es un verdad. potencial explicativo. Entonces, es importante que digamos que estas cosas no se reemplazan definitivamente. Es decir, se traslapan Se unas con superponen. otras, hay cosas que se superponen y además que tampoco son definitivas ni de un minuto para otro. Si uno es así como bien puntilloso, tiene que decir... El sí y el no, como gran familia que definía la política, se comenzó a romper mucho antes. De partida, con la misma tesis de ahora, pero al revés, el primer presidente electo de la coalición del sí tuvo que ser alguien que votó por el no. Y por lo tanto, el potencial explicativo de estas familias grandes, no sé qué, seguía vigente ahí. Luego, Bachelet 1 y Bachelet 2 tuvo dos rupturas en cada uno de sus gobiernos en las que se le fue una parte de la DC o del centro. 2 veces las recogió Sebastián Piñera de alguna manera en su campaña o en su gobierno. Y finalmente hay otra porción que se termina yendo con el rechazo. Entonces, es un movimiento que no ocurre de un día para otro, pero claro, desde esta perspectiva, así como decías tú, de momentos electorales que marcan, momentos plebiscitarios, sin duda que uno ve que el sí y el no es uno y el apruebo y rechazo es otro y que se verifica en 3 elecciones por lo menos. Y como O sea, 3 elecciones se pueden explicar por el bolsón del rechazo, al menos. Sí, claro. Sí, creo que es determinante en todo caso cómo se lee ese nuevo clivaje en el sentido de que recién y de a poco en el fondo se está investigando a este nuevo electorado que es el más difícil de investigar, digamos. El que voluntariamente quería estar fuera de todos los estudios de opinión. Y no solamente esto es política, digamos, o sea, mercado también. Y todo lo que tenga que ver con cómo se estudia a la sociedad. Claro, sí, la sociedad. Tiene este problema detrás de que en el fondo hay un 45-40% de la población que rehuye de las encuestas, ¿ya? Esta es como la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera, que en el fondo uno ve lo que significa este nuevo electorado, pero no es solamente un nuevo electorado, otro consumidor, otro cliente. Entonces, eso recién lo estamos empezando a entender y es súper complejo cuando se sacan conclusiones apresuradas, porque después del plebiscito 2022 se dijo que Chile estaba mucho más a la derecha, después se confundió con lo que pasó del plebiscito 2023. Es que a mí me parece súper importante el dato del plebiscito del 23, porque, claro, marcamos el gran hito, el 62-38 con el plebiscito del 22, pero a poquito andar, ese mismo electorado también le dijo a los republicanos, no, espérese un poquito. Sí. Espérese un poquito. O sea, por esta idea de que se va traslapando todo, me parece súper importante de poner arriba en la lista, porque efectivamente ese traslape nos llevó a eso y nos puede llevar de vuelta a un cambio o una votación o un rechazo rápido también a un José Antonio Kast que eventualmente se demore o se lleve la pelota para la casa o se demore en hacer las cosas, etcétera. Que son negocios distintos, sí. Yo creo que es súper importante no comprarse a fardo cerrado la distinción entre los fenómenos sociales y la conducción política que se hace de esos fenómenos sociales. Ambos ocurren en la realidad y tienen efectos en la realidad. O sea, para salirnos de este tema, imagínate cuando parten todos los movimientos estudiantiles. Uno los mira, los rastrea en su origen, es cierto, el movimiento secundario, y era un movimiento casi de consumidores, que tenía que ver con la tarjeta nacional estudiantil, con un conjunto de prestaciones, y esa efervescencia y esa movilización de repente se le da conducción política, compañera, y se convierte en esta idea de que lo que había detrás era una demanda por el fin al lucro, por la educación pública gratuita y de calidad, y básicamente por romper lo que era la principal de las políticas de la transición, que era la focalización. Claro. Y convertirla en universalidad. Todo eso que yo te acabo de decir es como la política tomó ese movimiento, ¿cierto? Y lo convirtió en la explicación de por qué la gente en realidad lo que estaba pidiendo es lo que yo ofrezco. Pero al mismo tiempo que eso ocurría, ¿cierto? Y después fue agudizándose y terminó en el estallido, bueno, la gente hacía cola por la apertura de H&M,
y la misma cantidad de gente que marchaba en la Alameda, porque no tenéis tanta gente en Santiago, Sí. marchaba en la Alameda se supone por todas estas reivindicaciones nacional populares y hacía fila por una tienda en el Mall Costanera Center. Entonces, claro, si uno se compra fardo cerrado, una parte de la realidad se queda con la idea de que ahora esto es la nueva fase de la derecha y de aquí no la sacan nunca más porque en definitiva este es el retorno al neoliberalismo. Y resulta que hace poco estábamos en la tumba del neoliberalismo. Es probable que ni A ni B sean correctas. Claro. De hecho, yo me atrevería a decir que si no fuera por Kaiser, digamos, porque mucho se habla de Kaiser linkeado, digamos, relacionado con Kast, efectivamente, si no fuera por Kaiser, lo más probable hubiera sido un Parisi presidente. En el fondo, si uno hace el análisis de mesas de donde mejor le fue a Franco Parisi, a José Antonio Kast y a Johannes Kaiser, hablando de la elección hace un mes, se podría dar cuenta que la relación de votante entre Parisi y Kaiser es muy densa, digamos. ¿Ya? Casi carnal. Y es muy probable que si no hubiera habido un factor Kaiser, que en el fondo también era un candidato que venía de afuera, anti-establishment, etc., a Parisi le hubiera ido mejor. A niveles que le podría haber ganado a José Antonio Kast, digamos. Entonces, el escenario que tenemos hoy, en verdad, es mucho más frágil de lo que se piensa en el sentido de la ideología que hay detrás de José Antonio Kast como ganador, digamos. Estoy pensando, Juan Pablo Lavín, en tus estudios, no solo en las encuestas, si la chuntó o no la chuntó, sino en los cruces que están por abajo de las encuestas, todo eso que uno empieza a leer de la sociedad. ¿Qué te parece a ti que de las lecturas que estás haciendo del triunfo de José Antonio Kast ayer, que es contundente, que te parece interesante, que te interroga, que te llama la atención? A ver, yo creo que se criticó mucho falta de épica, ¿ya? Y yo creo que gran parte de su electorado no está buscando esa épica, digamos. Claro. O sea, no es como, claro, para la gente más... No está buscando narrativa, relato, nada de esas claro, cosas. dice que faltó relato, Sí. faltó como un discurso más poético, etcétera. Ese electorado no está buscando eso. Está buscando, efectivamente, el gobierno de emergencia. Pero ese gobierno de emergencia, para ese electorado, hay mucho desconocimiento de cómo eso se lleva a cabo. En el fondo, cómo se plasma esa promesa. Básicamente se expulsa a los inmigrantes, se sella la frontera, se baja la tasa de criminalidad. Como que, por lo que hemos estudiado, digamos, el desconocimiento llega al nivel de que en el fondo el presidente puede hacer lo que quiera por ser presidente y el Congreso es un adorno al lado, digamos. Por eso, por ejemplo, cuando se criticó a José Antonio Kast de que habló mal sobre el Congreso, eso no necesariamente caía mal en este electorado por lo mismo. En el fondo, te estoy pasando el poder a ti, tú haz y deshace. Que obviamente es súper complejo, digamos. Pero bueno, para el punto que quiero hacer, lo que va a pasar es que en el fondo ese electorado escucha bien ese discurso que se dio por José Antonio Kast, pero a la vez está esperando que pase algo importante y muy rápido, al menos en esos 90 días de plazo que se puso el mismo presidente electo, digamos. Y eso es súper complejo. O sea, yo no sé por qué se seguía repitiendo la cuenta regresiva sobre los inmigrantes. En el fondo, ya está la victoria, ¿para qué más? Hay unas expectativas en este electorado muy grandes gracias al desconocimiento de cómo se mueven las democracias, de cómo se mueve el Estado, digamos, de que no todo es de la noche a la mañana. No es claro. ¿Camilo? Y desde ahí es súper interesante como, de nuevo, separar los que fueron los movimientos coyunturales de lo que podrían ser los movimientos más tectónicos. No nos vamos a equivocar si decimos que esta elección la iba a ganar sí o sí alguien que fuera opositor y que tuviera una oferta creíble de cambio. Ajá. Luego está la pregunta sobre cuán opositor, o que vamos a entender como el mejor candidato opositor, y con qué tipo de oferta de cambio. Esta de la narrativa, por ejemplo, es una de las ofertas de cambio. Si uno toma la pieza final de esta primera parte, que es el discurso
fomísimo de ayer de José Antonio Cast en su triunfo. Fome, largo, pero no por eso una pieza menos cuidada desde el punto de vista de las cosas que él dijo. No tuvo ni prosa, ni poesía, no. Pero tuvo cosas concretas. Pero fue a varias cosas que además no están aisladas en ese discurso, sino que es la estrategia completa de un candidato que entendió en el minuto en el que supo que iba a estar en segunda vuelta o confió que iba a estar en segunda vuelta, se dedicó a acotar cada vez más su exposición y su oferta. ¿Por qué? Porque ya tiene además la experiencia de haber enfrentado una segunda vuelta, sabe que la segunda vuelta se trata más del rechazo que de la aprobación, es decir, que el principal límite está en cuánto rechazo tienes tú, y por lo tanto él se corrió de todas las entrevistas y debates posibles, no solo porque les tuviera miedo, es porque es un espacio abierto en el cual no tiene control de lo que va a poder decir y por lo tanto es un espacio ampliamente expuesto, no solamente porque iba adelante, sino porque durante mucho rato él ha jugado a cerrar los elementos que podían ser parte del rechazo a su figura. Ajá. Tanto es así que ya una vez que ganó contundentemente y como que uno podría haber estado esperando que a todos se les subiera el humo a la cabeza y que tirara la casa por la ventana ese día, insistió en lo mismo, pero no solamente en el control de expectativas. Yo vi otra cosa además. Uno, se alejó del hombre de paja de la alt-right versión chilena. Claro. O sea, piensa tú en el discurso del domingo. Dijo cuestiones sobre los medios de comunicación, reivindicando su labor, de que no eran... Eso no lo hace la alt-right norteamericana. Aquí hacen todo lo contrario. O sea, ellos convirtieron en enemigos políticos a los medios tradicionales de forma tal de que cuando esos medios se fueran en su contra, sus partidarios leyeran que era parte de la campaña contra... Bueno, Javier Milei también. Y no tiene nada del histrionismo ni de la adversariedad de Javier Milei con la casta, con el rojerío, con el surderío. O sea, de hecho, reivindicó a la candidata Jara la reconoció. Entonces, todo eso tiene que ver mucho más que con acotar la oferta. Yo creo que es como con ir limando flancos respecto de ese rechazo. Volvamos sobre eso después de una tanda, de una pausa cortita. Vamos a ir rápidamente en pauta propia a una pausa comercial. Saludamos a nuestros auspiciadores. FP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en fphabitat.cl. A la vuelta seguimos conversando con Camilo Férez y Juan Pablo Lavín junto a mi querida Claudia Álamo. Los temas que importan junto a Connie Stipicic y Claudia Álamo en Pauta Propia. Pauta 100.5. Son las 7 de la tarde con 3 minutos. No hemos parado de conversar con Camilo Férez y Juan Pablo Lavín aquí en el estudio. Yo insisto en darle las gracias por estar acá en esta mirada post-electoral, porque hay tanta cosa que seguir analizando. Uno puede agarrar el mapa y jugar un poquitito a entender cómo se comportaron las comunas, cómo se produjeron los trasvasijes de votos de uno a otro. La explicación que ustedes tienen para este mapa azul completo, qué pasa en la región metropolitana. Desmenucemos un poquito ahí, porque además después tenemos que hablar algo del oficialismo, porque también se merece su análisis el resultado electoral del oficialismo. Juan Pablo. Sí, claro. Fuera del mapa entero azul que salió en los medios. Que es el triunfo de Kast en todas las regiones de Chile, para precisarlo. Efectivamente. Es importante también notar que en cuanto a las comunas, en un 90% ganó José Antonio Kast. O sea, en 312 de las 346. Por eso, ese tipo de números, yo hice el trabajo de irme a elecciones pasadas y solo es comparable con el apruebo o rechazo del plebiscito del 2022. ¿Ya? Independiente de eso en particular, lo que estábamos hablando, de hecho, antes tras bambalinas, de cómo ha crecido la derecha, en este caso, en sectores populares, yo creo que se debe netamente, insisto, en el padrón. Al cambio en el padrón. Al cambio en el padrón. En el fondo, yo, por ejemplo, como encuestador, cuando tenía antes que calcular el votante probable, que era la mitad de Chile que iba a ir a votar, yo tenía que sacar ciertas comunas o darle una ponderación mucho menor, que ahora son las que hacen el cambio en todas las elecciones desde el 2022, digamos. Entonces, en el fondo, cuando hay que tener ojo cuando se compara la potencia, digamos, la envergadura que tenía en sectores populares la izquierda
con la que tiene ahora, porque estamos hablando de un Chile distinto. ¿Y qué pasa si metes de un Chile en esa de 13 ecuación, millones y no de 7, digamos. Sí, si metemos en esa ecuación el plebiscito de apertura del proceso constitucional? Porque ahí, claro, en ese momento hubo una interpretación política equivocada, vista... Pero era voluntario. No, fue obligatorio. No, ¿El proceso de apertura? El de 2020 fue, de hecho, votó un 50% voluntario. de la población. Esa es toda la 51%. explicación. Sí. Es la misma explicación. Ajá. Ya, me equivoco. ¿Todo Es pacha? el padrón. Es el padrón, ya, ok. Sí, okay, ahí de hecho okay. se dibujaba el O sea, mapa el primer con las obligatorio tres fue el comunas. plebiscito. Yo no, El plebiscito salía. El plebiscito salía. Yo Sí. pensé que el de entrada también había sido obligatorio. Está súper De equivocado. hecho, tarea para Ya. la prensa encontrar al genio que se le ocurrió ese punto Ese en el punto. acuerdo. Ah. Sí, ese plebiscito 2020, de hecho, también se hizo muy Cierto. famoso un mapa, porque solo salían las comunas del oriente, 3 comunas pintadas de color, también era prueba rechazo, Sí. ¿cierto? Sí, sí. De rechazo en ese entonces, y todo el resto del país en apruebo. Pero efectivamente, ahí, si mal no recuerdo, fue un 51% de la población, o sea, 7 millones y fracción, y ahora estamos con 13 millones y Claro, fracción. 82% a favor. en ese Ahora, momento. esta radiografía que estamos haciendo del padrón muestra algo en la izquierda. O sea, si la izquierda se podía vanagloriar, era su conexión con los territorios, era su presencia en los sectores populares, era el dirigente comunal, el dirigente vecinal, la sede del partido, todo eso convocaba. Pero si empezamos a mirar este cambio del padrón, vamos a empezar a ver que hay sectores populares que han empezado a sentirse totalmente desafectados de esa izquierda, en la cual a lo mejor muchos son hijos de padres que eran parte y amigos del dirigente vecinal. Te lo planteo así porque alguna vez hablé con un dirigente del Partido Comunista, a comienzo de la elección, que me decía, oye, nuestros alcaldes nos dicen que están haciendo trabajo en las poblaciones y se encuentran más con republicanos que con socialistas. ¿Qué pasó ahí? Hay ese cambio en el mundo popular. O sea, una izquierda sin mundo popular. Yo creo que van de la mano, porque aquí la oferta también determina la demanda. Y al revés también ocurre. Claro. Es decir, cuando tu tarea era movilizar gente, tú desarrollas un tipo de musculatura. Claro. Y por lo tanto, ese tipo de musculatura tiende a encontrar y a generar las organizaciones de base, a detectar a los dirigentes que son capaces de movilizar personas para marchar, movilizar personas para ir a votar, movilizar personas para levantar ciertas demandas y volverlas importantes en el catálogo de demandas de la política. Cuando tú cambias completamente ese mapa, son otras las habilidades que requieres. Y yo creo que no solamente la izquierda, si piensas tú en lo que le pasó a Chile Vamos también en esta elección, o sea, aquí hay grupos de la política que desarrollaron un tipo de musculatura y les acaban de cambiar las pesas. Les acaban de cambiar el ejercicio. Y quedaron atrofiados con unos brazos gigantes y ahora se requieren piernas para ponerlo o derechamente sin ¿no? músculo. Entonces, claro, siguen siendo fuertes ahí y probablemente por eso la coalición del oficialismo tiene 8 partidos, tiene 150 movimientos, todavía pueden firmar 722 organizaciones de la cultura. Ahora, ¿cuánto de esos son votos? Ahí está la brecha, ahí está el gap. ¿Sí? Sí, es muy buen punto el de Camilo, porque en el fondo, si uno ve la centro derecha, la centro izquierda, al final es la política o la ideología la que viene en bajada y en un descenso muy fuerte. Y eso es bien complejo, porque cuando uno analiza a este perfil, digamos, que ahora creció tanto para estas elecciones, se da cuenta de que la falta de ideología política viene acompañada con, por ejemplo, cortoplacismo. Un cortoplacismo que para la política en sí, para el Estado, es súper complejo de sobrellevar, digamos. En el fondo, tratar de educar a la gente que no le interesa la política para que sepan cómo funciona y lo importante que es que funcione de esa manera. Y que estás eligiendo presidente y no alcalde. Efectivamente, eso, por lo menos por varias generaciones, ya no se hizo, digamos. Habría que meterle educación cívica, pero con todas las generaciones que vienen ahora, sobre todo considerando que este mismo cortoplacismo del que estoy hablando, por redes sociales, por la tecnología, se está haciendo cada vez más común en las generaciones que vienen, digamos. Y complejo, perdona, porque no tiene, o sea,
si no tienes adhesión política, no hay proyecto, se vuelve todo muy líquido. La pregunta es si Kast lo lee así o no. Porque claro. si lo entiende así, lo puede manejar o Claro. intentar administrarlo. Totalmente. Si lo lee esto como adhesión política, se va a meter en un tete, digamos, y en poco tiempo, ¿o no? Claro, se confunde el triunfo electoral con un triunfo político. Yo creo que, mira, aquí hay nos faltan lunes para tener esos diarios. Pero hay dos cosas que uno puede mirar. Si yo miro la trayectoria del Partido Republicano y del propio José Antonio Kast, tendería a pensar de que él va a hacer lo mismo que Boric. Es decir, se va a convencer de su misión, va a sobreinterpretar su posición política relativa y va a tratar de ir con todo eso a finish. Si leo al José Antonio Kast entre la primera y la segunda vuelta y sobre todo después de la segunda vuelta, es decir, desde ahí hasta su primer discurso, tiendo a pensar de que va a ir por el otro camino. Entonces, faltan elementos para aquilatarlo. No estamos claros de claro, porque ellos ahora tienen otra... Creo que están leyendo bien los pasos de los momentos políticos que están enfrentando. La campaña la leyeron bien, el momento en el cual tuvieron que bajar 2 cambios lo leyeron bien, y creo que ahora entienden, me parece, de que lo que tienen al frente es la guitarra. Y la guitarra tiene un congreso fragmentado, tiene un candidato que arrasó en segunda vuelta, pero que sus votos responden al menos a otros 2 o 3 candidatos que a su vez no solo tienen votos, sino que además tienen bancada, y que todo eso le mete una complejidad adicional al sistema. Entonces yo creo que mi impresión es que lo que está aquí, la recomendación que está puesta arriba de la mesa es armar algo más parecido a una coalición desde el minuto 0 y no a la lógica de los anillos, que podría ser la del que se siente iluminado y que los otros se le van a plegar simplemente porque él tiene el bastón. Lo que nos decía Harald Beyer. Lo mismo que decía Harald Beyer. Sí. Pero eso sí que es noticia en desarrollo. No, completamente en desarrollo. Ahora, probablemente para el manejo de las expectativas y para asegurar un poco la gobernabilidad necesaria para la partida, al menos, pareciera que ese tiene que ser el camino, ¿no, Juan Pablo? Sí, no, de todas maneras, y principalmente, independiente de requerir esa ayuda de las coaliciones, etcétera, ¿cómo va a ser el marketing del gobierno? Eso, tú dices, A ver, ¿qué te imaginas tú? o sea, es un factor importante, más que el político, dirías tú. O sea, pero totalmente, digamos. La expectativa, claro. En el fondo, el gobierno de Kast probablemente está con las expectativas más altas desde la historia, digamos, porque es el presidente electo con voto obligatorio, digamos. Están todos los ojos puestos en él con su gobierno de emergencia. Y sabemos que ese gobierno de emergencia es de emergencia. 90 días. Pero en el fondo las cosas demoran. Y ese electorado no está acostumbrado a que las cosas demoren. O no está, o su expectativa no responde a eso. Por lo tanto, el marketing, o básicamente la comunicación del gobierno, la SECOM, o cómo se va a bajar lo que haga la moneda. Ayer ya pidió paciencia, por ejemplo. Claro. No me pidan milagros, pídanme energía, algo así, ¿no? Y va a tener que pedir paciencia muchas veces a un electorado que lo que menos tiene es paciencia, digamos. Entonces, independiente de que los cambios se van dando de a poco, digamos, y van a ser marginales, al menos en el corto plazo, el solo mostrar que se están haciendo cosas potentes en imagen, digamos, o sea, por ejemplo, Fuerzas Armadas. ¿Qué va a hacer con las Fuerzas Armadas José Antonio Kast? Mucha gente cree que en el fondo desde que José Antonio Kast sale electo prácticamente salen los tanques a la calle. Claro. Esa es la expectativa de cierto electorado. Como una imagen que da vuelta en el inconsciente, claro. Otro electorado piensa que ya el primer día desde que asume se aprieta un botón y llegan $100.000 millones de inversión. Y desaparecen los migrantes. Claro, cada uno con su expectativa distinta y muy exigente, él va a tener que mostrar algún cariño, algún acercamiento a ese tipo de cosas, o si no, su capital, digamos, de presidente recién electo, o su luna de miel, digamos. O sea, la decepción puede ser muy rápida. Claro, porque este padrón que tú dices es un padrón castigador. Y se va a demorar nada en castigar si es que no ve resultados. Y también infiel.
baileidoso, digamos. O sea, Sí, claro. son ciertos sectores que te aman No y me te gusta, dejan me cambio. caer. O sea, No me gusta, me totalmente cambio. infiel porque no están comprando la ideología, la base Claro. de José Antonio Caz, sino que están comprando la oposición, digamos, y el gobierno de emergencia. Oye, Quieren ver el cambio. hablábamos Y si de el la- cambio no se visualiza, Claro. primer Te chancarazo cobro con la la cuenta al expectativa. tiro. A propósito de eso, un segundito. He escuchado harto que se habla de si Franco Parisi se queda o no para hacer Sí. una carta para 4 años más, etcétera. Yo creo que lo peor que podría hacer Franco Parisi es quedarse, digamos. Ya. Claro. Que se vuelve O a Estados sea, Unidos. Tenemos varios ejemplos de candidatos eternos que solo fueron decreciendo. Claro, y su electorado no responde por eso me acordé, a la fidelidad a un personaje en sí. Él es un candidato de última milla, como puede ser otro el día de mañana, pero es un electorado que en el fondo Un no- amor no- de verano, digámoslo así. no, Un amor de no verano. está casado con personajes en sí, sino que está ahí esperando a ver cuál es la mejor oferta en la última milla. O sea, si su mejor expectativa es que la siguiente elección se trate de insider-outsider, no puede ser un insider. Efectivamente. Exacto, tal Oye, hablamos de Constantino Caz, los debates, los desafíos que tiene. ¿Qué pasa con los liderazgos de la izquierda, más allá de cómo se tiene que reconfigurar y los mea culpas que tiene que hacer? Por ejemplo, Janet Jara queda instalada como una líder política en ese mundo de las izquierdas. Carlos Peña ¿O sostenía no? hoy día que el Que no. liderazgo lo Sí, tiene que sí, llevar Boric. Sí, Sí o y lo no. tiene Boric. Yo creo que es sí, interesante ahí. Sí y no. O sea, Janet Jara hizo una pega y aquí todos van a estar tratando de culpar a alguien. Y ella está en la lista. O sea, tú puedes culpar al PC, puedes culpar al candidato y puedes culpar al gobierno. O No sea queda que mucho ella más. es la menos culpable de todo. Ya, ok. ¿O Ella no? hizo una pega que estuvo dentro de la banda en la que se podía mover Sí. esta elección, estuvo en el tope alto, no en el tope bajo. El tope bajo, el 25% de aprobación del gobierno, que es equivalente a lo que ella obtiene en primera vuelta, y el tope alto lo tenían puesto la lista parlamentaria con un 38%, donde todas las fuerzas del oficialismo, con sus cartas más a la izquierda y a la derecha, y distribuidas en todo el territorio, salieron a pedir el voto. Por lo tanto, ella con un 42% estando sobre la lista parlamentaria y sobre el gobierno de Boric, check. ¿Ok? Creo que lo segundo que la constituye en un actor político relevante es que entre la primera y la segunda vuelta, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Guillé, ella entendió que esta cuestión no era para ganar, sino para sostener la estantería. Y no se amurró con los fieles y no se encerró en el círculo íntimo y metió a todos al baile. A todos, hasta Pancho Vidal agarró pega en esta última parte. Entonces, con todos esos adentro también distribuyó las responsabilidades y por lo tanto eso habla de un crecimiento de ella, de haber sido una candidata improbable pero interesante a constituirse en un actor político relevante. Si eso la convierte en la líder de la oposición. Futura oposición, ahí ya, claro, uno tiene que decir, déjame ver, yo Claro, creo que hay pero otros liderazgos que están... Pero ¿cuáles Necesita son los otros candidatos a ese Tanto- liderazgo? Sin duda que el presidente presidente Boric, que tiene la edad y tiene la experiencia y la transformación necesaria, y va a tener la tranquilidad política también para desarrollar su Claro, liderazgo. pero hay una cosa que... Los que están bien ubicados en encuestas. Tomás entre ellos Tomás Bodanovich. Bodanovich. Ella, o sea, el primero que salió a hacer un mea culpa en las horas es recientes más de fue uno. Tomás Bodanovich. Yo creo que es más de uno. No sé si va a haber una bala de plata para la oposición, pero... Ahora, el tema es si Jara va a tener partido o un domicilio político para poder desplegarse también como líder, porque Boric va a tener al Frente Amplio y probablemente la conversión de Boric a la socialdemocracia es más clara y la de Janet Jara es más reciente. Sí, hay una cuestión un poquito, perdona que me... Sí. Hay una cuestión un poquitito más latera que yo creo que también falta que se desarrolle, que es que a partir de ahora queda todavía un periodo de transición entre el gobierno que sale y el gobierno que entra. Y hay incentivos arriba de la mesa para que ocurran dos cosas que no tienen el mismo resultado. Una es que el gobierno opte por morir con las banderas al tope, legislativamente hablando, que es como el único espacio que todavía le queda un poco de incidencia, y otra es que entre en una especie como de negociación de transición con el gobierno que entra. O sea, por ejemplo, queda la última patita de las RUF, de las reglas de uso de la fuerza. Sí. Es una lata este tema, pero
pero queda si van a querer morir con el CAE, o sea, con el FES a tope, o con una versión chiquitita de condonación de CAE que sea sensata. Depende si el gobierno de Kast considera que le conviene entrar con esos temas resueltos o tenerlos pendientes. Si quieren perder ganando o ganar perdiendo. Exacto. Y eso también va a generar un tipo de conversación dentro del oficialismo que va a hacer que la izquierda se comporte de una manera y la centroizquierda de otra. Juan Pablo Lai. Sí, yo quisiera agregar, y perdón por siempre ir al mismo tema, pero es el tema que más... ¿Sabes lo que dice el proverbio? La herramienta es un martillo. Eso. Claro. Los problemas son clavos. Claro. Vamos para allá. Hay que distinguir entonces, tomándome de eso, si los líderes de la oposición los vamos a leer como los líderes en el fondo que vamos a ver en los diarios, en los medios de comunicación, dirigiendo a parlamentarios, dirigiendo a coaliciones, o los que en verdad tienen punch electoral, digamos. O sea, creo que van a hacer cosas totalmente distintas. En el fondo, el líder como que uno ve desde lo mediático o cómo lo lee la elite va a ser muy distinto al líder que está viendo el electorado. ¿Quién se te viene a la cabeza cuando hablas de Por esos ejemplo, líderes? siempre se ha dicho que los alcaldes pueden ser grandes candidatos, pero no ha habido ninguno que llegue a la presidencia. Yo creo que va a empezar a ser tiempo de los alcaldes. En el fondo, lo ejecutivo, eso sí tiene que ser un alcalde que en el fondo pueda mostrar a nivel nacional lo que está haciendo. Claro. En el fondo, el alcalde de una comuna muy chica que lo está haciendo muy bien, pero nadie más sabe que lo que está haciendo en su propia comuna no sirve. Si estamos hablando, por ejemplo, de un alcalde como Tomás Bodanovich, que si tiene el hambre. En el fondo, él tiene un escenario en el que está en la comuna casi la segunda más populosa del país, digamos, y está además siendo alcalde en el momento de los alcaldes. O sea, en el momento de arréglame la vereda, sácame los toldos azules. Claro. Efectivamente. Eso en todo caso, para que en el fondo rinda frutos, requiere un hambre de ese personaje muy importante, porque necesitas que todo lo que esté haciendo en Maipú no solamente lo esté haciendo muy bien, sino que se replique, digamos. Claro, como Claudio Castro, que a lo mejor lo está haciendo muy bien, pero no ha tenido esa misma capacidad de amplificarlo, quizá. Efectivamente. Entonces yo creo que hay que distinguir muy bien los líderes tanto de oposición o oficialismo, pero en el fondo los líderes que tienen, no sé, consistencia, por decirlo de alguna manera, para ser próximo presidente de Chile con el nuevo padrón, o que en el fondo son líderes entre las sombras, que la élite al final los ve como líderes porque ellos son los que deciden tras bambalinas, quién va por aquí, quién va por allá, pero que no tienen el power del electorado actual, digamos. Otra cosa, un pelo para la sopa, es que este electorado del 85%, 13,5 millones, etcétera, acaba de terminar el ciclo electoral. La próxima elección viene en 3 años. No sabemos si vamos a seguir con 85% con los 13,5 millones de votantes. O sea, también puede ser que estemos, no sé, o yo en verdad, sobre razonando sobre este nuevo electorado. Y entre años más se acabó, digamos. O sea, porque lo normal, si uno ve, si compara con los países de latitudes similares, digamos, o de todo el mundo, es que tú estableces el voto obligatorio, funciona con rangos de participación muy altos, y a medida que van pasando ciclos electorales empieza a bajar cuando la gente se empieza a dar cuenta de que al final es lo mismo de siempre, que la multa no es tan de que cara, no me multan, que no llega. Claro. Ahora, yo creo que igual es una ventaja, y esa sin duda va a ser una ventaja para acá, que tengamos elecciones en 3 años y tanto más. Claro. Recién. Vuelve la primera dama y la luna de miel. Exactamente. Dos ahora, cosas que se habían acabado. De un periodo de gobierno con elecciones a cada rato, más de una al año. Sí, una fatiga. Eso es una fatiga grande. Total. Sí. Es muy grande. Para los encuestadores también. Me imagino. No, y la capacidad de equivocarse también, se amplía el margen. Claro. Bien, bueno, mucho por analizar, estamos recién partiendo en este proceso. Hay que ver ahora qué va a pasar con Gabriel Boric, él como figura en el mundo de esa izquierda, porque ya estamos viendo las pasadas de cuenta o esta noche de cuchillos largos que se dice tanto en política, de sectores que creen que finalmente él también fue un actor en esta
en esta película. ¿Dónde creen ustedes que van a ser más intensos los cuchillos largos? Si es que los hay. No, van a ser fuertes, yo creo, en el gobierno y en la izquierda. Es decir, hay algunos Partido que Comunista, esencialmente. Exacto, pero ahí tienen un... Vieja guardia contra nueva guardia. Mira, si no hay que sacarse, no hay que ser tan pillo en esto. O sea, agarra a Mesina y a Fidel Espinosa, los dos primeros que salieron. Uno culpó al gobierno de izquierdista y de haberlo roto todo, y Mesina de poco izquierdista y por lo tanto de haber roto las banderas. Bueno, palos porque boga y palos porque no boga. Pero esos no son cuchillos largos en serio. Pero el Frente Amplio está enfrentado... Son como cortaplumas. No, pero es Socialismo Democrático y el Frente Amplio probablemente van a... Claro, ahí yo apelo, voy un poquito más para allá, y para los cuchillos largos en serio de los que no supieron entender ni leer el proceso profundo que viene teniendo este país desde hace un rato largo ya. Ese es el cuchillo largo de verdad. O sea, ¿qué va a pasar en todo caso con la centro derecha, por ejemplo? Exacto. También. Pregunta abierta. ¿Cómo? También, Pregunta abierta. Bueno, ¿Cómo se pliega? Sí. ¿Cómo se pliega? Y Evelyn Matei, que fue a votar ayer un cuarto para las 5 de la ¿Cómo tarde. se pliega sin perder identidad? Efectivamente. Ya, Porque será ese para tema. otra conversación. Queridísimos Camilo Férez, Qué director bueno de verlos. Estudios Sociales y Políticos de Acerta y director ejecutivo de Descifra. Muchas gracias, querido, por estar A acá. ustedes. Lo mismo para Juan Pablo Lavín, gerente general y fundador de Panel Ciudadano UDD. Felicitaciones también por su encuesta y la forma en que anticipó el resultado también. Muchas gracias por estar Un aquí. gusto, ¿Ah? un gusto Mi querida tenerlos. Claudia. Gracias, Connie. Mañana Un la gustazo escuchamos estar con tempranito. ustedes. Sí, yo soy de la M de esta radio, así que estaba aquí solo. Está aquí prestada por un prestada. ratito. Me la prestaron un ratito. Sí, muy buena conversación, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores en Pauta Propia. Grupo TX, con tecnología de punta y un equipo comprometido, entrega soluciones óptimas para cada obra, construye futuro, elige Grupo TX. Y en Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura Enel y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.